La crisis mundial de la economía ha superado todos los límites. La humanidad enfrenta el mayor problema de la historia. Cambio de la civilización consumista a otra, diferente en su totalidad. Por ello, es indispensable solucionar los daños ecológicos del mercado. Hay varias propuestas. Una importante nació del trabajo conjunto de economistas de las universidades Central del Ecuador y de Huelva, en España. Ellos plantean la aplicación del buen vivir en todo el planeta para alcanzar un real y efectivo desarrollo sostenible desde el aquí y ahora, pensando en las generaciones del mañana. Desde Quito, Ecuador, Latitud Cero, se presenta un estudio que, como política pública, puede transformar la sociedad mundial. La humanidad y el planeta Tierra enfrentan el mayor dilema de su existencia: luchar por la supervivencia. Bienvenidos a un diálogo en que vamos a recabar información importante sobre uno de los aspectos, uno de los dramas que vivimos todos, ustedes y nosotros, cada día. Cómo vivir todas las personas en el mundo en paz y armonía cuando la naturaleza se acaba por el estilo de vida consumista que llevamos. Soy Wagner Avil, periodista. Me encuentro en la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador con Nancy Medina Carranco, magíster en Economía, decana de la Facultad de Economía de la más prestigiosa y antigua universidad del país, de la mitad del mundo. Nancy Medina, conjuntamente con Santiago García, de la Universidad Central del Ecuador, los doctores Ana Patricia Cubillo Guevara y Antonio Luis Hidalgo Capitán, de la Universidad de Huelva, en España, desarrollaron una profunda investigación sobre un tema actual de importancia y trascendencia para el planeta. Conjuntamente, los 4 expertos, frente a 2 grupos de trabajo y una encuesta en línea entre 112 personas de 22 nacionalidades, desarrollaron un producto que se refleja en este libro: Los objetivos del buen vivir a escala global. Esta obra está muy bien fundamentada y representa una crítica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos mundialmente como ODS, que fueron en el año 2015 aprobados por las Naciones Unidas. La obra de las 2 universidades, ecuatoriana y española, El buen vivir para todos, presentan una alternativa de economía. Esta es una solución posible para el planeta, para ustedes, para nosotros y para las generaciones que vienen. La investigación profunda realizada por las 2 universidades de España y Ecuador, señor economista, plantean el paradigma de bienestar para la humanidad que se fundamenta en el transdesarrollo transmoderno. Este es un concepto académico que necesita una explicación para nuestros seguidores, para todos los oyentes y para todos los seguidores en realidad en el mundo. ¿Puede explicarlo con un lenguaje de fácil comprensión sobre este tema? Por favor. Bueno, en primer lugar, gracias, Wagner, por la entrevista. Y por supuesto, en realidad el transdesarrollo transmoderno, ¿no es cierto? Como usted sabe, el concepto de desarrollo mismo ha sufrido una evolución, así como la humanidad ha ido cambiando también los conceptos de desarrollo, porque inclusive el concepto de bienestar como tal es diferente para las diferentes personas de esta generación que para las de las otras generaciones.
Entonces, pues lo que trata de hacer este concepto es de abordar simplemente, ¿no es cierto?, estos temas del bienestar, pero también dentro del marco actual, dentro de la parte tecnológica actual y sobre todo tratando de que tomemos conciencia, ¿no es cierto?, de que debe de haber una menor explotación de los recursos naturales. En definitiva, cuando uno ya ha tenido todas sus necesidades satisfechas, se vuelve sensible ante otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Los recursos naturales, ¿no es cierto?, el hecho de que no necesitamos consumir mucho para ser felices, el hecho de que, digamos, si no necesitamos consumir, significa que necesitamos producir menos, etcétera. Usted ha hecho una referencia explícita al tema de los recursos naturales. Todo lo que vemos aquí, todo lo que hay en el planeta, árboles, aire, agua, flores, lo que necesitamos para la vida, señor economista, ¿son inagotables? ¿Se pueden utilizar hasta el infinito o pueden terminarse algún día? Si es así, ¿qué? ¿De qué? ¿Cómo viviríamos? Por supuesto, Wagner. Mire, en los años 50, 60, tal vez pensábamos que los recursos naturales eran infinitos e inagotables. Pero justamente en los años 50 en los países en desarrollo y a partir de los años 60 en los países subdesarrollados y en el Ecuador, digamos más específicamente en los años 70, se empiezan a evidenciar los problemas ambientales que tenemos la humanidad y las dificultades que podríamos tener con el agotamiento de recursos como el agua, que es un recurso vital, ¿no es cierto?, como el aire, etcétera, etcétera. Por supuesto que los recursos naturales son agotables, no son infinitos, y si es que no los sabemos usar bien o los utilizamos menos, la humanidad puede llegar a su fin. Nosotros veamos ahora qué está ocurriendo con el cambio climático. En nuestro propio país nosotros tenemos temperaturas muy elevadas, ¿no es cierto?, o está muy frío. Es decir, el clima ha ido cambiando, pero eso es consecuencia de la forma de usar los recursos naturales en la humanidad. Numerosos estudios científicos con cifras, datos que determinan tendencias, ¿no? Así es. Comprueban de manera fehaciente, día tras día, cómo lo que se ha denominado desde hace décadas capitalismo salvaje, para concentrar más y más riqueza en pocas personas. Hay datos de Oxfam, por ejemplo, de cómo 8, 10 personas concentran la mitad de la riqueza de la humanidad. De esa manera lo que se cree en el planeta es mayor injusticia, mayor pobreza, hambrunas, todos los dramas de la pobreza. ¿Qué es lo que se debe hacer frente a esto? Bueno, la humanidad globalmente tiene que sensibilizarse ante estos problemas y tratar de hacer lo contrario. Justamente el paradigma del buen vivir y el estudio que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, impulsan la necesidad de que la humanidad deje de producir. La base productiva o la base de la producción de nuestra sociedad son los recursos naturales y ambientales. Bajo ese punto de vista, nosotros miramos, ¿no es cierto?, que si producimos menos, obviamente, ¿no es cierto?, vamos a preservar más los recursos naturales o a conservar más los recursos naturales. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, producimos menos bienes, pero es que la humanidad no necesita tanto para ser feliz. Nosotros vivimos actualmente en un consumismo. Fíjese cuánto desperdicio hay en el mundo de los recursos. Por ejemplo, digamos, terminada una época, qué sé yo, invernal o de verano, etcétera, etcétera, la gente obviamente tiene su ropa apropiada para esos climas, pero la puede guardar para el siguiente año. Pero es lo que se está haciendo ahora. Se desecha y se vuelve a comprar. Imagínense la cantidad de recursos que necesitamos para producir la humanidad, que cada vez la humanidad crece más, la población, ¿no es cierto? Y obviamente al crecer más se necesitan más alimentos, se necesita más vestidos, se necesita más vivienda, etcétera, etcétera. La solución no es eliminar la humanidad. Sí. La solución es eliminar el consumo. El consumo que es suntuario. Efectivamente, decía, señor economista, ustedes, los expertos, las dos universidades de Ecuador y España,
demuestran que los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible en vigencia, no pueden contribuir a mejorar el bienestar de la humanidad íntegra y proponen una alternativa diferente, los Objetivos del Buen Vivir, OBB, que deben ser aplicables a escala global. ¿Es así, no? Sí. Fíjese que justamente el concepto del buen vivir como tal ha nacido en nuestras comunidades ancestrales. Ese concepto surgió ya con vehemencia, digamos, en los años 2007, 2010, etcétera, cuando estuvo el gobierno de Rafael Correa, donde nosotros vemos que ese concepto surgió justamente en el Ecuador y en Bolivia, ¿no? Con diferentes nombres, Suma Causay, etcétera. Pero lo importante es que los indígenas, al tener que convivir con la naturaleza de una forma más cercana, han desarrollado con ella una relación armónica, ¿no? Es decir, un respeto a los recursos naturales. Entonces nosotros vemos en ese sentido, ¿no es cierto?, promovemos en este libro la idea de los derechos de la naturaleza, como está en nuestra Constitución. Entonces el paradigma del buen vivir, fíjese que ha dejado de tener, digamos, viabilidad o sentido en el Ecuador, porque lamentablemente fue un concepto que se satanizó políticamente. Sin embargo, ¿no es cierto?, yo creo que tiene plena vigencia. Y tiene plena vigencia porque va concordante con lo que le decía anteriormente, que la humanidad tiene que sensibilizarse ante la necesidad de conservar y de preservar los recursos naturales. Y eso significa tener ética, ser respetuoso. Fíjese que dentro de los paradigmas o dentro de las categorías que tenemos del buen vivir, ¿no es cierto?, hay tres fundamentalmente que sostienen este concepto, que es la armonía con uno mismo, la armonía con los demás y la armonía con la naturaleza. Pero yo creo que toda esa armonía se logra a través del respeto. El respeto, digamos, a los recursos naturales implica que usted los va a utilizar bien. El respeto hacia los demás, ¿no es cierto?, y que, digamos, en el libro de los libros se proclama el amor a los demás y a uno mismo, que es concordante con eso, ¿no es cierto? Significa que yo voy a respetar lo que son las demás, sus necesidades, digamos en sí, la integridad individual, y por lo tanto yo voy a mantener una armonía, porque yo, como ser humano, yo no puedo juzgar a los demás seres humanos en cuanto a su comportamiento o en cuanto a sus, digamos, opciones o elecciones, ¿no es cierto?, de diferentes formas de vida. Entonces, en ese sentido, obviamente, y por supuesto también respetarse a uno mismo, ¿no? Entonces ahí vemos que dentro de este concepto del buen vivir se levanta, yo diría con fuerza, todas las partes, todo lo que significan valores y principios. Y dentro de los valores y principios está pues la bioética, es decir, el respeto a la naturaleza, ¿no es cierto? La armonía, la convivencia con la naturaleza, está también el respeto, la honestidad, lealtad con nuestros semejantes, que significa que yo voy a mantener una armonía con ellos, ¿no es cierto? Y por supuesto significa también el respeto a uno mismo, en el sentido pues de que ahora ya no es las cosas materiales solamente las que me hacen feliz. Eso es parte de la vida y digamos que satisfacen las necesidades elementales. Pero hay otras cosas como la espiritualidad, ¿no es cierto?, que también es muy importante, ¿no es cierto?, para la vida misma. Nosotros vemos que en el mundo se han hecho inclusive estudios de la felicidad. Y fíjese que en un estudio a nivel de desarrollo mundial se llega a comprobar que llega a un determinado nivel de ingreso y que a partir de ahí la gente como que se siente infeliz, porque como que ya satisfizo todas sus necesidades y siente ese vacío. Y ese vacío no se llenan con cosas materiales, sino al contrario, se llenan con otras cosas, ¿no es cierto? El disfrutar de la naturaleza, de los recursos, el hecho de ir, ¿no es cierto?, al campo, etcétera, etcétera. Eso nos da satisfacción y bienestar también. Está muy claro para los queridos amigos los planteamientos de los objetivos del buen vivir que tanto la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Economía, como de la Universidad de Huelva han planteado. Señor economista, a pesar del primer estudio científico que se presentó en 1972 con, recuerdo el nombre, Los límites del crecimiento, así es, hasta lo último que casi se ha ocultado, no se ha publicado en medios de comunicación, ni prensa, menos radio y televisión, el día de la sobrecapacidad de la Tierra.
en el 2017 fue el primero, en el 2018 fue el 1 de agosto. Es decir, que en este momento el planeta vive a crédito. Nosotros estamos consumiendo los recursos naturales, agua, aire, tierra, etcétera, de las generaciones que vienen. Esto significa que sigue la marcha consumista y en consecuencia proliferan las tragedias humanitarias. En síntesis, ustedes proponen como salida que los países del mundo, todos, Ecuador, América Latina y todos, produzcan menos para consumir menos con un nuevo modelo de economía. ¿Es así? Así es, sí. Mire, justamente lo que yo le decía anteriormente, la armonía con los demás, no solo significa mantener una armonía con mi generación, sino con la generación pasada y con la generación futura. Bien. Eso significa que yo respeto los recursos para la generación futura. Si ahora nosotros nos acabamos todos los recursos, ¿qué pasará con nuestros descendientes, con nuestros hijos, con nuestros nietos? Ellos no van a tener cómo sobrevivir. Si bien es cierto que la tecnología ha avanzado mucho, ¿no es cierto? Y que yo podría hablar de una escasez relativa, en el sentido de que la tecnología puede generar, digamos, cierto tipo de recursos sustitutos. Pero sin embargo, obviamente ellos no van a tener la capacidad o, digamos, el don de disfrutar de un paisaje como el que nosotros disfrutamos, ¿cierto? Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros lo que proponemos son justamente unos objetivos del buen vivir que permitan, digamos, consumir menos y obviamente y como consecuencia producir menos. Eso significa que vamos a guardar los recursos, ¿no es cierto?, para las generaciones futuras. Es como cuando nosotros ahorramos. Cuando ahorramos nosotros, ¿en qué estamos pensando? En un consumo futuro. Usted ahorra para la educación de sus hijos, entonces en el futuro ellos van a consumir. Es lo mismo con los recursos naturales. Nosotros los ahorramos para las generaciones futuras, para nuestros hijos, para que ellos tengan el agua natural que nosotros tenemos, la luz natural que nosotros tenemos, puedan salir a las calles, ¿no es cierto? No como en México, que es totalmente contaminado, donde usted tiene que salir a las calles prácticamente con una mascarilla para respirar bien, ¿no es cierto? Sino que puedan salir libremente, puedan ir a disfrutar de una zona especial, de un área protegida, ¿no es cierto?, como la Reserva Coca, etcétera, donde nosotros tenemos que conservar esos recursos y no ser egoístas. Fíjese que es un gran principio, ¿no es cierto?, porque yo creo que el mundo no es complicado, sino que más bien nosotros lo complicamos con nuestro egoísmo. Bien. ¿Sí? Una última pregunta, economista Nancy Medina. El vicepresidente de la República, el economista Otto Sonnenholzner, viajó hace pocos días a Europa y en España, en Sevilla concretamente, en un foro mundial de la ONU, ha presentado en nombre de la República del Ecuador los planteamientos oficiales de cómo las políticas económicas de nuestro país, del Ecuador, están circunscritas en los términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Usted, conjuntamente con Santiago García, Antonio Luis Hidalgo, Capitán y Ana Patricia Cubillo, de las dos universidades, ecuatoriana y española respectivamente, ¿qué pensarían respecto de esta propuesta del Ecuador actual, ahora, allá en España, en el Foro Internacional de la ONU? Bueno, nosotros prácticamente en este estudio al que usted se refiere, hacemos una deconstrucción de los objetivos de desarrollo sostenible a fin de, ¿no es cierto?, construir los objetivos del buen vivir. Al hacer este análisis y al utilizar esta metodología, prácticamente también hacemos un análisis crítico. ¿Por qué? Lamentablemente, ¿no es cierto?, y yo digo así, es lamentable para nuestro país que se haya dejado de pensar en el paradigma del buen vivir, aunque como país tenemos que ser respetuosos, obviamente, de los tratados que firmamos, y como parte de las Naciones Unidas, el Ecuador también está tratando de cumplir estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que antes fueron 8, acuérdese usted de los objetivos del desarrollo del milenio, y que no se lograron totalmente, ¿no? No se cumplieron. Y ahora, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo,
digamos, lo que plantea las Naciones Unidas son los 17 Objetivos de Desarrollo, pero no son suficientes. Fíjese que tal vez, y yo pienso que no se dan cuenta, que los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible no nos llevan a que nosotros sostengamos, digamos, nuestro mundo como actualmente es. Más bien, algunos inclusive nos llevan a la insostenibilidad. ¿Por qué? Porque planteamos, por ejemplo, medidas para reducir el impacto, pero no para eliminarlo, ¿sí? Y al reducir el impacto no logramos, ¿no es cierto?, esa sostenibilidad que queremos. ¿Por qué? Porque los impactos se van acumulando. Hay muchos impactos, ¿no es cierto?, que son acumulativos y que a la postre es como la vivencia que estamos teniendo con el cambio climático. Fíjese, hoy es prácticamente marzo y sin embargo en Estados Unidos tienen tormentas de nieve. Así es. ¿Eso qué significa? ¿No es cierto? Que algo está mal y la naturaleza está reaccionando ante la inconsecuencia del hombre. En realidad es el país, pues como firmante de estos tratados, está rindiendo sus cuentas, ¿no es cierto?, ante las Naciones Unidas para ver cómo se han cumplido estos objetivos. Pero el hecho de forzar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a cumplir ciertas metas bajo ciertas políticas no nos va a llevar, porque no es radical. Tenemos que ser radicales. Y los objetivos del buen vivir plantean justamente esta radicalidad. Es decir, produzcamos menos, consumamos menos, que lo que hoy tenemos, un pantalón que nos puede servir 10 años, pues que nos sirva 10 años, ¿sí? Que no lo desechemos a los 3 meses de haberlo utilizado, sino que nos dure 10 años. Eso significa que también tenemos que promover el reciclaje, la reutilización, ¿no es cierto?, y no creernos pobres porque estamos reutilizando algo y vivir siempre a la moda. Entonces, esos paradigmas, eso necesitamos cambiar en la gente. Ese chip necesitamos cambiar en la gente. Entonces, ahora, digamos, estamos convencidos, como gobierno hablo, ¿no es cierto?, de que los desarrollos sostenibles nos van a llevar a un verdadero desarrollo, pero no es así. En realidad nos llevan a la insostenibilidad. Sabias palabras para ideas propositivas de la decana de la Facultad de Economía de la Universidad Central, Magíster Nancy Medina Carranco. Gracias, Nancy. Ustedes tienen una idea clara de lo que están viviendo, ustedes y nosotros, todos en el planeta Tierra, y de lo que tenemos que hacer. El buen vivir, apliquémoslo a escala global. Hasta la próxima. Trata de pasar de la explotación de la naturaleza como recurso natural al respeto de la tierra como fuente de toda vida. Cita de Proyecto de Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad.